Todos creen que las leyendas nacen siendo valoradas desde el primer día, pero la verdad sobre Andrea Pirlo destruye completamente esa idea. El mejor mediocampista de su generación fue rechazado, humillado y descartado por los clubes más grandes de Italia, hasta que decidió cobrar venganza de la forma más brutal posible. Esta es la historia de cómo un genio incomprendido se convirtió en pesadilla para quienes lo despreciaron. Andrea Pirlo tenía 19 años cuando cumplió el sueño de su infancia, jugar en el Inter de Milán. Su equipo de toda la vida finalmente lo había fichado, pero la realidad lo aplastó rápidamente. En el 98 el Inter lo mandó a préstamo, regresó más maduro, jugó casi toda la temporada, demostró su calidad. La respuesta del club, otro préstamo, de vuelta al Brescia como si fuera un juguete roto que nadie quería reparar, pero en Brescia ocurrió el milagro que cambiaría la historia del fútbol. Su entrenador tuvo una visión revolucionaria, retrasó a Pirlo en el campo, lo convirtió en el cerebro del equipo desde el mediocampo. Era como descubrir que tenías un diamante y lo habías estado usando como piedra común. Desde esa nueva posición Pirlo podía ver todo el campo, su visión de juego era sobrenatural, los pases imposibles se volvían rutina, el control de ritmo una sinfonía perfecta. Carlo Ancelotti desde la banca del AC Milan no podía creer lo que veía en sus ojos. El AC Milan no lo pensó dos veces, querían a ese mago del mediocampo y Pirlo no dudó ni un segundo en aceptar. Después de todo, el Inter ya le había demostrado que no confiaba en él. Era 2001 y estaba a punto de comenzar la era dorada del jugador más elegante que ha visto el fútbol italiano. Y hablando de descubrir talentos ocultos antes que nadie, he descubierto algo que los grandes apostadores saben, pero que pocos te van a contar. En caliente.mx hay oportunidades que otros sitios no ven. Regístrate con mi enlace y recibe 1,000 pesos de regalo. El link está en la descripción. No dejes que otros se lleven las mejores oportunidades. Los inicios fueron duros, otra vez la banca, otra vez las dudas, pero Ancelotti tenía un plan maestro. Colocó a Pirlo por delante de la defensa en una posición que revolucionaría el fútbol moderno. Desde ahí, Pirlo se convirtió en el director de orquesta del Milan. En el 2003 llegaron a la final de Champions League en Manchester, Milan contra Juventus. Old Trafford respiraba tensión pura. Pirlo, el niño que había soñado con el Inter, ahora comandaba al Milan en la noche más importante del fútbol europeo. Durante 120 minutos mantuvo un duelo estratégico brutal con Edgar Davids. Cada pase era calculado, cada movimiento una obra de arte. El empate sin goles reflejaba la batalla táctica más intensa de la década. En los penales, aunque no pudo tirar por haber sido sustituido, vivió cada disparo desde la banda con el alma en vilo. Cuando Shevchenko anotó el penal decisivo, Pirlo corrió al campo como un niño que acababa de ganar el premio más grande del mundo. Su primera Champions League, la primera gran humillación al Inter que lo había desechado. Ahora nos vamos al 2005, final de Estambul contra Liverpool. El Milan dominaba 3-0 al medio tiempo. La copa parecía asegurada. Lo que pasó después desafía toda lógica futbolística. El Liverpool empató en 6 minutos mágicos. En los penales Pirlo falló su tiro. La derrota fue tan brutal que incluso pensó en retirarse. El genio que controlaba todo había perdido el control en el momento más crucial, pero el destino tenía otros planes. En 2006 llegó el Mundial de Alemania. Italia tenía algo que demostrar tras el escándalo del Calciopoli que había sacudido el fútbol italiano. Marcelo Lippi construyó todo el equipo alrededor de Pirlo, le dio las llaves del mediocampo italiano. El torneo de Pirlo fue prácticamente perfecto. Contra Ghana marcó un golazo que calmó todos los nervios. Contra Alemania en semifinales dio la asistencia del gol a Grosso en el último minuto, un pase que cambió la historia del fútbol italiano. Pero lo mejor llegó en la final contra Francia. Con el equipo golpeado tras el cabezazo de Zidane a Materazzi, Pirlo mantuvo una calma sobrenatural. Su asistencia para el gol de Materazzi no solo empató el partido, sino que devolvió la confianza a todo el equipo. Y cuando llegó su turno en los penales, no tembló. Su disparo fue perfecto, como si estuviera jugando en el patio de su casa. Italia campeón del mundo. Pirlo había pasado de la humillación de Estambul a la gloria mundial en solo un año. En 2007 llegó a otra final de Champions League contra Liverpool. Esta vez no hubo errores. Milan ganó 2-1, con Pirlo dando la asistencia para el primer gol. Su segunda Champions League, la revancha perfecta. Para 2010, el Barcelona de Guardiola lo quería desesperadamente. El propio Pep habló con él intentando convencerlo, pero Pirlo, fiel a sus colores, decidió quedarse en el Milan. Esa lealtad le costó caro. En el 2011, a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, a pesar de haber rechazado ofertas del Real Madrid y Barcelona por lealtad, el Milan le dio la espalda de la manera más fría posible. En una reunión tensa con Galliani, le ofrecieron solo un año más de contrato. Es la política del club, le dijeron. A los mayores de 30, solo un año. Una humillación tremenda para alguien que lo había dado todo por el club. Pirlo no pedía más dinero, solo respeto y estabilidad, pero el Milan se mantuvo firme en su decisión. Y aquí fue donde la historia dio el giro más inesperado y brutal. La Juventus, el rival histórico del Milan, le abrió las puertas. Antonio Conte tenía un plan claro: reconstruir toda la Juventus alrededor de Pirlo. En su primera reunión, Conte le
le dijo: Andrea, vas a ser el centro de todo lo que hagamos. Giuseppe Marotta, director deportivo de la Juve, no podía creer su suerte. Es como si nos hubieran regalado un Picasso. Era obvio que el Milan había cometido el error más grande de su historia. En su primera temporada con la Juventus, Pirlo ya era campeón de la liga y no se detuvo ahí. Ganó 4 scudettos consecutivos, demostrando que aquellos que lo consideraban acabado estaban completamente ciegos. Durante los siguientes años, mientras el Milan se hundía en una crisis sin precedentes, Pirlo lideraba a la Juventus hacia una era de dominio total. En la Juventus vivió una segunda juventud. Conte construyó un sistema perfecto para él, con Marchisio y Vidal cubriéndole las espaldas. Los números no mentían. Batió su récord de asistencias y fue nombrado en el equipo del año de la UEFA. En un partido clave contra el Milan, dio una exhibición de pases que hizo que Paolo Maldini comentara: es como si el tiempo no pasara para él. Sus tiros libres se convirtieron en obra de arte pura. Marcó 14 en 4 temporadas. Los jóvenes como Pogba y Morata lo veían como un maestro. Aprendes más viendo a Pirlo entrenar que en 10 años de escuela de fútbol, decía Pogba. Cada título con la Juventus era una nueva confirmación. El Milan había cometido el error de su vida. Con más de 35 años, seguía dando cátedras de fútbol, convirtiendo tiros libres imposibles y repartiendo asistencias como si fuera un joven de 20. 2015 fue su última temporada en Europa. Final de Champions League contra el Barcelona de Messi. Aunque la Juventus cayó, Pirlo se despidió por la puerta grande del fútbol europeo. La historia de Pirlo es un recordatorio brutal de que en el fútbol los rechazos a veces nos llevan a destinos mejores. El Inter lo despreció cuando era joven, el Milan lo descartó cuando era una leyenda, pero él respondió convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos. El maestro del mediocampo nos enseñó que la mejor respuesta a un rechazo es el éxito. De aquel chico que soñaba con jugar en el Inter, al ídolo que humilló al Milan vistiéndose de blanco, Pirlo demostró que la clase no tiene edad y que el talento, cuando se combina con la determinación, siempre encuentra su camino. No hay mejor venganza que el éxito, y Pirlo se vengó con la misma elegancia con la que ejecutaba sus tiros libres, sin gritar, sin polémicas, solo con pura clase y calidad. Un maestro que demostró que en el fútbol la elegancia es la mejor forma de venganza. Pero ¿tú qué piensas? ¿Por qué no le ha ido bien como entrenador? Déjalo en los comentarios, te leo.